Pero si se tiene cáncer invasor o se tiene a alto grado y no responde, entonces habría que hacer una resección de ese segmento de esófago y en realidad se hace una esofagectomía y un ascenso gástrico hasta el cuello. Eso es lo que suele hacerse, pero ya es la excepción. Lo más frecuente es que no tengamos ni siquiera que operar a los pacientes, para que tengan ustedes una idea, ¿no? No sé si esto ya contesta tu pregunta. Sí, doctor, ya lo contestó. Okay. ¿Y se les hace seguimiento con endoscopía? A los pacientes que tienen, incluso esa lámina la dejé, ya fue un foco veloz, pero chécate tu material. Ahí aparecen tres instituciones a donde dicen qué es lo que hay que hacer si el paciente se encuentra sin displasia, con displasia de bajo grado, con displasia de alto grado. Ahí dice cada cuánto se le tiene que seguir. Entonces, si tenemos vamos a suponer, me viene un paciente de primera vez, con síndrome péptico, considero que es de larga evolución, sospecho, bueno, creo que tengo que descartar que no tenga, pues por un lado el Helicobacter pylori, por otro esófago de Barrett, ver cómo está el esófago. Bueno, me encuentro con que el Helicobacter pylori no tiene, esófago de Barrett, sí, pero sin displasia. Bueno, lo único que hay que hacer, hay unos colegios, unas escuelas que dicen, repítase otra vez la endoscopía a los 3 meses, a los 6 meses o al año. Hay diferentes criterios. Entonces, vamos a dejarlo en 6 meses. En mi caso, a mis pacientes les repito otra vez la endoscopía entre los 6 meses y el año. Y valoro también qué tan sintomáticos están, porque si están poco sintomáticos y requieren de vez en cuando el Helicobacter, el bloqueador de bomba de protones, pues no pasa nada, ¿no? Entonces ahí no la vamos llevando y de todas maneras le repito al año ahí me voy hasta el año y si no a los 6 meses, otra endoscopía. Si el paciente sigue sin tener displasia y está muy sintomático, bueno, se le puede proponer cirugía o uso de bloqueador de bomba. ¿Le va bien con el bloqueador de bomba y está contento? Se le deja así y se le repite a los 3 años otra vez la endoscopía. Si en la endoscopía a los 3 años sigue sin displasia y el paciente puede ser las dos opciones, que no requiera muchos bloqueadores o que lo requiera diario, ya no le volvemos a hacer la endoscopía hasta los 5 años. No hay necesidad, o sea, tampoco ya no nos preocupa tanto el esófago de Barrett como antes, que prácticamente de todos a todos había que hacerles NICE, no, eso ya pasó de moda. Bueno, no es que haya pasado de moda, es que no demostró que era lo mejor para estos pacientes, o sea, tampoco se ha demostrado que el esófago de Barrett sea tan tendencioso a hacer la displasia, que ese es el punto para acabar pronto. Es un porcentaje mucho más bajo del que se pensaba que hace displasia, pero los que hacen displasia sí hay que estar bien a las vivas. ¿Alguna otra? Gracias, doc. Bueno, entonces pasando al tema que nos ocupa hoy, que es el de divertículos esofágicos, nosotros vamos a encontrar con que pues un divertículo es una bolsa que se hace en una estructura tubular. En este caso estamos hablando del esófago y el primer divertículo que vamos a considerar crece por arriba del esófago porque crece por arriba en el esfínter, en el cricofaringio y por arriba del cricofaringio ligeramente. Entonces el causante incluso de ese divertículo en sí mismo es el cricofaringio. Entonces cuando se aumenta mucho la presión en forma anular en un sitio, tiende el sitio del tubo previo a esto que tiene normalmente peristaltismo y que empuja, pues si se debilitan sus paredes, a hacer un divertículo. Para que cumpla con el requisito de ser divertículo verdadero, tiene que hacerse de todos los planos. Entonces, o sea, de mucosa, muscularis y adventicia en el caso del esófago, o incluso peritoneo en el caso de esófago intraabdominal. Entonces, resulta que curiosamente el divertículo del cuello, que se conoce como de Zenker, que es supraesfinteriano, es un pseudodivertículo porque no tiene más que mucosa, no tiene muscularis. En el caso de los divertículos que se hacen epifrénicos, por ejemplo, en el tercio medio del esófago, esos sí tienen todas sus capas. Tomen ustedes en cuenta que cada vez que inspiramos, expiramos, se mueve nuestra caja torácica, el diafragma,
y tiene cierto movimiento de arriba hacia abajo y lateral hacia adelante o hacia a los lados, tanto de la tráquea como del esófago. Pues no se diga el corazón que está latiendo todo el tiempo. Y entonces este esófago con sus movimientos, si el paciente tiene alguna tumoración que se le pegue al esófago, o en el caso de los bronquios, adenopatías inflamatorias que se pegue a donde se pega el esófago, el movimiento de la tráquea es diferente del esófago, porque pues la tráquea no tiene peristaltismo y el esófago lo tiene, los movimientos normales del día a día, y entonces a donde se pegó el esófago, se va a hacer una especie de tracción, y eso es precisamente lo que hace la diferencia entre los divertículos por pulsión, o sea, los que empujan de adentro hacia afuera, que serían en este caso el epifrénico, por ejemplo, o el de Zenker, que de los de tracción, que son secundarios habitualmente o a tumor o a proceso inflamatorio ganglionar, como sería la tuberculosis, ¿no? Que es una de las causas frecuentemente relacionadas. El por pulsión normalmente es un divertículo redondito, como perita, ¿no? Como una bolsita bien establecida. El de por tracción suele ser un divertículo, como se asocia a proceso inflamatorio y a fibrosis, como irregular, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nosotros tenemos acá en lo que se refiere a generalidades de divertículos. Entonces, justamente, los sitios de aparición, pues son por acá principalmente, muy rara la vez acá, sino en esta zona de debilidad en la cara posterior de la faringe, a donde se encuentra el cricofaringio, que sí es un esfínter bien definido, que tiene mucho que ver con la deglución, y aquí se ve una imagen de la tráquea por delante del esófago, es la cara posterior, y precisamente es por donde suelen salirse estos divertículos, ¿no? Entonces, observen Doctor, ustedes, perdón, ¿qué pasó? ¿está proyectando? Sí, que yo sepa, si quieren le volvemos a dar. A ver, ¿ahora lo ven? Sí, doctor. Porque hace rato estaba yo acá. Sí, se estaba viendo, Doc. Sí se estaba. Entonces, chécate ahí tu pantalla a ver qué tiene. ¿La hiciste enojar o cancelaste el video? Bueno, les decía yo entonces que estando el cricofaringeo acá, miren ustedes por dónde suele salirse el divertículo. Y si se fijan, pues aquí no hay pared esofágica, hasta podríamos decir que ni siquiera es un divertículo esofágico, casi, ¿no? Entonces, pues está en la fronterita del inicio del esófago, entonces, pero pues se considera como que si fuera de él, y pues aquí tenemos eso, ¿no? Eh, bueno, estos divertículos, en cuanto a la sintomatología, miren, acá tienen el cricofaringio, acá tienen la aparición del divertículo con un formato, acá tienen otros formatos que incluso cuando va creciendo, aquí ya va haciendo efecto de masa. Y estos se pueden incluso lateralizar un poco y hasta vérseles el chipote a los pacientes, ¿no? Se van acostumbrando, va disecando tejidos paulatinamente. Es más de personas mayores y pues más o menos el 70% tiene el 59 a 80 años de edad, ¿no? Entonces, lo puede haber en más jóvenes, pero es menos frecuente. Entonces, la fisiopatología del mismo es, bueno, la patogenia del mismo es la hipertonía del cricofaringio, curiosamente. Entonces va aumentando la presión en la parte superior y justamente aquí donde existe un sitio de menor o de mayor debilidad, no de tanta fuerza como serían aquí los músculos faringeos, y entonces se hernía la mucosa por arriba del triángulo que estábamos mencionando, ¿no? De este triangulito. Y entonces por aquí se va a salir finalmente ¿dónde está? Bueno, por ahí se va a salir. Si son muy chiquitos, los pacientes no tienen ningún síntoma. Conforme empiezan a aumentar, ya de suyo el paciente puede traer un trastorno de motilidad ahí en el cricofaringio, que es de hipertonía. Entonces, pues por ese mismo hecho puede tener disfagia, pero se asocia mucho también la presencia del divertículo a la disfagia. Estos pacientes, cuando ya se va haciendo más grande, empiezan a hacer como cialorrea, tienen un horrible olor en el aliento, con una halitosis importante. Luego dicen que cuando degluten, como que suena, como que se hace una especie de chacualeo. Y en ocasiones hay regurgitación
inmediata hacia la boca de material ingerido previamente, ya viejón. Entonces, estos pacientes pueden tener microaspiraciones y luego tienen como sibilancias cuando se duermen y están tosiendo también por contacto, tienen un tipo de tos irritativa. Estos pacientes a veces se confunde en ellos que tengan acalasia, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos en cuanto a sintomatología del Desenker. A estos pacientes se les da un trago de bario y se puede ver perfectamente bien la presencia del divertículo. Aquí tienen ustedes, aquí pues rumbo a la parte, hacia la cara posterior, acá pues, pareciera que vamos rumbo hacia el occipital. Mandíbula entonces está hacia la parte posterior, aunque también estos, les decía yo, se pueden lateralizar. Entonces aquí, por ejemplo, este se lateralizó a la izquierda, ¿no? Este divertículo. Entonces ven aquí las costillas y está lateralizado hacia la izquierda. Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento? En la actualidad, la verdad, lo que se hace es una miotomía del cricofaringio. Y antes se decía que había que hacer la diverticulectomía, o sea, había que quitar todo el divertículo. Se metía uno por cirugía, veía uno la base del divertículo y lo quitaba uno. Y luego estos podían recurrir. Entonces, se empezó a recomendar la miotomía del cricofaringio, ¿no? Hay quien no lo hacía, entonces había que seccionar el cricofaringio. Y ahora, pues en la actualidad, se ideó una manera sumamente, vamos a ver, conservadora de ello. Acá se puede observar dónde está el divertículo y se puede observar cómo entra. Esto es una engrapadora mecánica. Esta engrapadora lo que tiene es que pone 3 líneas, son 6 líneas de grapas. 3 en una vertiente, 3 en la otra vertiente y en medio, en cuanto caen las grapas, pasa una cuchilla. Entonces, deja una apertura y curiosamente aquí es a donde se encuentra el cricofaringio, secciona el cricofaringio y deja sellado el sitio de apertura con las grapitas, ¿no? Entonces, a estos pacientes lo que se les hace anestesiados, se les hiperextiende el cuello, obviamente si los pacientes tienen problemas de cervicales y no pueden hiperextender el cuello, pues no puede entrar un instrumento rígido hasta allá, y entonces lo que hay que hacer es estar seguro que se está en la parte central, con ambas vertientes, pasando una de las quijadas acá, el yunque y la engrapadora en sí, y entonces caen las grapitas acá, en forma lateral y en medio una cuchilla. Ahorita vamos a verlo, entonces se los voy a mostrar porque también traigo más imagen de eso. Entonces, ahí va. Acá tienen ustedes, por ejemplo, si ustedes hacen una endoscopía, ¿cuál de los dos creen que sea el sitio del divertículo? ¿Este o este? El que no tiene la sonda. Bueno, donde no se ve la sondita azul. ¿Por Y qué también se ve un poco de material dentro Ándale, de... esa es la orientación, como que se ve algo de material, a lo mejor alimentario por ahí, y efectivamente la sondita sirve como guía para llevar hacia adelante y el endoscopio puede pasar a través de la guía por aquí, porque si ustedes pasan el endoscopio con fuerza por acá, lo que puede suceder es que perforen acá el divertículo, si hacen con mucha fuerza, generar una perforación y una mediastinitis, se puede morir el paciente por eso, ¿no? Entonces, efectivamente, esta es la zona del divertículo, esta es la zona del el resto del cuerpo del esófago, y acá se ve mucosa, está forrado todo por mucosa, y debajo de esta mucosa, ¿qué creen que haya? Lo Sí, normal es que cricofaringio. aquí, hagan de cuenta, lo normal es que esto que está acá no se viera nunca, sino que se viera como esto. Entonces, ¿qué es esto? ¿Alguien habló por ahí? Podría ser el cricofaringio. Ni más ni menos. Ahí debajo está el cricofaringio. Entonces, si ustedes meten la engrapadora acá, una de las una de las quijadas acá, una acá, las líneas de grapas van a quedar 3 del lado derecho, 3 del lado izquierdo, y en medio va a pasar una cuchilla y va a abrir. Entonces no va a haber fuga ni nada, y el paciente pues está curado. Bueno, podemos decirlo así. Entonces, hay otro, por ejemplo, aquí hay una publicación que yo les traigo de puede utilizarse la engrapadora y hay quien está utilizando un implemento que se conoce como ligashur. El ligashur, hagan de cuenta que tiene el principio, que tienen unas planchas donde las tortas planchadas, o bueno, un principio similar también al de los waffles,
que cuando meten ustedes a la waflera los waffles, los aprietan, ¿no? Entonces, en este caso, son dos quijadas de una pinza que aplastan y aplastan aquí, esto contra esto, lo dejan aplastado con fuerza y se pasa corriente y en medio una cuchilla y entonces queda como vulcanizado el borde derecho y el borde izquierdo para que no haya fugas y han cortado de esa manera el cricofaringio. Entonces, lo que hacen en realidad es una sección del cricofaringio y dejan unido, por decir así, este segmento con este y entonces deja de hacer efecto de divertículo el propio divertículo. O sea, es una especie de hueco único, ¿no? ¿Qué pasó, Víctor? Disculpe, Doc. Perdón, pero escucho la verdad, muy complicadas las técnicas. ¿No es más fácil una diverticulectomía, como dijo al principio? No, la verdad es que es mucho más fácil meter una pinza, dispararla y el paciente ya se sale. De otra manera tienes que ponerle a los dos anestesia general, hacerle la disección en el cuello, no lesionar el recurrente laringeo, hacer un lado todo, hacer la diverticulectomía quirúrgica y una sección. Esa es invasiva, tienes que disecar varios tejidos, hacer una herida grande en el cuello. Entonces, no, realmente es mucho menos complicado hacer esto que estoy comentando. Ok, Así es. gracias. Esta es de menor acceso que las otras. Entonces, hay una propuesta de una doctora que se llama Laura Tenorio y son los que publicaron. Ellos son otorrinos. Entonces, ellos lo que están sugiriendo es la utilización de esta navaja, por decir así, que se llama IT Knife 2. Y entonces meten el endoscopio y cortan acá la mucosa y el cricofaringio. Miren cómo queda. Y entonces, pues ya ahí quedó. Incluso su casuística no está despreciable. Metió 20 pacientes. De estos pacientes el éxito fue inmediato en el 100%. Al mes seguían bien, pero a los 3 meses ya tenían otra vez molestias 3 pacientes. A los que recurrieron, a esos 3 les volvió a hacer el manejo endoscópico y ya no volvieron a recurrir y están asintomáticos. O sea, ella tuvo, por decir así, a los 3 meses un 85% de éxito y al hacerles un reintento volvió a tener éxito para completar su 100%, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen ustedes eso. Hay quien está levantando la mano. ¿Qué pasó? Doctor, yo no entendí la técnica realmente de las grapas y luego la navajita. Es que no entiendo. Aquí sí observas que este puede ser el divertículo, este puede ser el resto del esófago ya para irte para allá. Si nosotros nos ubicamos en 3 espacios, vamos a ponernos acá. Por dentro estaríamos mira, por ejemplo acá. Si tú metes el endoscopio, verías un orificio que va para acá y un orificio que va para acá. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, si por dentro aparece, haz de cuenta que lo que te vas a encontrar es como si fuera tu pantalón antes de ponértelo, donde una de las pierneras es el esófago y la otra es el divertículo. Sí, sí. ¿Qué pasa si le metes una tijera grandota y lo cortas en medio? Pues va a quedar un huecote abierto y pues vas a poder meter la mano y se va a salir por la entrepierna tu mano, ¿no? Pero ¿qué pasa si eso que te quedó cortado, tú al cortarlo automáticamente lo coses, por decir así, rápidamente lo coses, y entonces te queda como en continuidad, vamos a decir que la parte, o sea, el tiro, la parte de la entrepierna te va a quedar mucho más abajo. Eso sería lo que va a pasar. Entonces te quedaría pues más acá abajo, a lo mejor hasta acá. Pero entonces esto ya te queda como un todo, ¿sí? Te queda como un tubote. Sí, sí, ahora sí entendí. Y ahora sí, Gracias. eso es lo que se hace, ¿no? ¿Alguien más iba a preguntar? Linda. Sí, doctor, tengo una duda ahí. Por ejemplo, en esos divertículos, pues, de mayor tamaño, como el que se observa hasta el extremo derecho, ¿también se puede aplicar esa técnica? Sí, e incluso en todos se puede utilizar. Entonces, avanzando sobre eso, aquí es, digamos, no queriendo utilizar esa tecnología, a esta doctora le sucedió eso. Aquí adelante traía yo, y aquí ya se los muestro más específicamente, para que ustedes sepan cómo es la engrapadora. Acá en medio pasa la cuchilla. Acá quedan grapas y acá quedan grapas. O sea, las grapas las dispara este dispositivo y en medio
cuando se aplasta totalmente y cuando se dispara, primero hay que aplastarla, tiene una especie como de tornillo, su engrapadora, que lo van apretando, apretando, apretando hasta que ya queda bien aplastado esto, ¿no? Perdón. Aquí lo tienen ustedes, entonces, al quedar bien aplastadito, casi ya nada más falta que las grapas se disparen. Obviamente, por ejemplo, aquí no se necesitó más que hasta acá de grapas. Si fuera más grande el divertículo, pues meten más la engrapadora para que dé más allá, pues todavía tiene chance. Y entonces queda suturado del lado derecho la piernera, suturado del lado izquierdo, y como le decía yo a su compañera, el tiro ya no queda acá, el tiro queda hasta acá. Pero esto se vuelve un todo, una cavernilla completa, vamos a decir como una especie de ensanchamiento del esófago, que luego se adapta y desaparece curiosamente. Entonces miren ustedes acá, probando digamos en cadáver, se está metiendo la engrapadora, esta ya es una engrapadora real, esta es una imagen dibujada, es una engrapadora de ese tipo real, aquí es donde están las grapas, aquí es donde está el yunque. Ustedes han visto las engrapadoras, ¿no? Cuando les aplastan y se les queda clavada en el dedo, porque pues, no tomaron en cuenta que la grapa salía por ahí. Bueno, pues aquí sale por ahí. Y la navaja que va a pasar pasa por este carril y va a cortar todo esto que es el cricofaringio. Entonces aquí se puede observar, por ejemplo, aquí están metiendo una engrapadora cuyo tiro no va a quedar, que quisiéramos que quedara hasta acá, ¿no? Entonces lo que queda es un esófago un poco ensanchado aquí y ya, pero ya no se está atorando en una bolsa. Y al final, pues la idea es que a lo mejor en 2 tajadas es donde se llega hasta acá, en un momento dado. Tenemos aquí muestran 5 casos y pues el tiempo que duró y los tuvieron 24 a 48 horas, este doctor que publica acá, esto lo hizo en el 2014, ¿no? Acá tienen ustedes, por ejemplo, el que les mencionaba yo, que se conoce como ligashur, que tiene el principio de que aplasta como si fueran waffles las superficies. Bueno, eso es lo que está haciendo acá, y lo que es, digamos, cuando se hace eso, se genera una como vulcanización de tejido, y después pasa la cuchilla en medio, y genera exactamente el mismo efecto que se vio acá. Acá, como es eléctrico, lo que va haciendo, se ve incluso como grosero el corte, ¿no? Que hizo la doctora Tenorio, ¿no? O quien lo haya hecho. Entonces, ahí tenemos. Nos saltamos ahora. ¿Hay alguna otra pregunta sobre esto? Ahí terminamos divertículo de Zenker, ya no pienso seguirme adelante. También, claro, se siguen haciendo cirugías abiertas, si no tienen el recurso, que pues sale más barato meter la engrapadora que abrirlo, y por el tiempo quirúrgico que se van a gastar. El tiempo quirúrgico normalmente, meter la engrapadora lo hacen en 15 minutos, ¿no? O menos. Y operar el divertículo de Zenker, pues les ha de llevar 1 hora, hora y media, 2 horas, ¿no? Entonces, si son muy habilidosos y lo encuentran fácil y rápido, pues a lo mejor en 45 minutos. Bueno, sería la única diferencia. ¿Algún comentario? Doctor, entonces de manera así como muy coloquial se puede decir que lo único que hacen es como pegar el divertículo para que ya no se siga acumulando ahí el alimento. Bueno, lo pegan acá, pero lo abren. El ejemplo que le puse a tu compañera de meterle un tijeretazo al pantalón que se va a poner en medio, es como decir que pegaste la pierna derecha con la izquierda. En realidad no. En realidad lo que hiciste es un huecote para que se comunicaran una con la otra en sí, no tanto que los pegues. Entonces como que se recorta para que se ensanche o algo así. Sí, para que haya un huecote. Ok. Para que deje de haber un saco. Sí, doctor. Vamos a suponer que hay una persona que no tiene una extremidad inferior, ¿no? Y que nada más utiliza una, por decir, pero tiene un muñón y manda a hacer un pantalón para que no lo remangue, y cerrado además, no abierto, ¿no? Porque no se pone ningún zapato. Y resulta que le hicieron, pues pequeñito, ¿no? Pues a lo mejor valga la pena elongarlo más o abrirlo o separarlo, pues ahí le mete el tijeretazo y probablemente, y hay que sellarlo para que no enseñe chón, ¿no? Sería a lo mejor el ejemplo. Esto sería una de las pierneras y esta sería la otra.
Entonces, si tú quisieras más longitud acá, pero el chiste está en que no se fugue, ¿no? Que no puedes dejar abierto. Claro, en un momento dado, en el ejemplo de las pierneras, si le quedó corto, pues le cortas acá y ahí murió, ¿no? Ya, aunque se le asome tantito muñón a la persona, no pasa nada, ¿no? Pero no tiene nada que ver porque no tocamos para nada este elemento, es aquí en medio. Ya Sí, más ya, o menos se sí, da la ya idea. ya me quedó más claro. Gracias, doctor. Ya, ok. Doctor, yo tengo otra pregunta. Sí, Y Ricardo. como por ejemplo, cuando el divertículo es asintomático, o sea, ¿prefiere ahí dejarse? O sea, ¿no va a hacerle cirugía? Cuando el paciente está asintomático, ciertamente pues ni se estudia. Los que se llegan a ver que tienen divertículo de Schenker y lo encontramos de hallazgo y está chiquito, no les hacemos nada hasta que les den síntomas, efectivamente. Ah, ok, Ya he doctor, tenido 2, gracias. 3 pacientes, sobre todo tuve uno de como 90 años, 80 y tantos años. ¿Para qué les haces algo? Pues, ¿no? Es diferente cuando son de otras edades y ya con mucha sintomatología. Bueno, acá lo que les muestro son otro tipo de divertículos que pueden ser ya en el tercio medio o inferior, que siguen siendo como de pulsión, y la diferencia que hay es que se observan como muy redonditos. Si en esta tomografía, por ejemplo, incluso, pues aquí podríamos decir que está la luz del esófago, y aquí está el divertículo, y aquí está un nivel. Yo creo que hace muchísimo mejor el diagnóstico un trago de bario y se puede observar perfectamente bien el divertículo e incluso su nivel, ¿no? Acuérdense ustedes que en la fluoroscopía el contraste se ve negro, ¿no? A ver, vámonos a pasar aquí al paso de lista. Vamos a ver. Entonces, veamos. Linda, por ahí ya preguntaste. Víctor Vargas. Andrea, estoy pasando lista. Andrea Presente. Torres. Presente, doctor. Oscar Tapia. Presente, doctor. Tameda Murata. Presente, doctor. Mabel Salgado. Presente, doctor. Edgar Romero. Edgar. Iris Romero. Presente, doctor. Carmina Rodríguez. Presente, doctor. Marisa Rodríguez. Presente, doctor. Alan Ratia. Presente, doctor. Fer Rafta. Presente. Pérez Gómez. Armandovich. Presente, doctor. Stephanie Pereira. Presente. Fátima Peñafiel. Presente. Ger Osorio. No, Presente. es Ortiz. Es Osorio Sosa, es Eric. Y ahora sí, Ortiz, Presente. Virgen. Ana Moreno, Julisa Melchor. Presente, doctor. Ariadna Martínez. Presente, doctor. Carla Lozano. Presente, doctor. Jesús López. Presente, doctor. Guadalupe López. Presente, doctor. Carla Huesca. Aram Gómez. Amairani. Presente, doctor. José Manuel Flores. José Fernando Espinosa. Presente, doctor. Alberto Domínguez. Alberto Domínguez. Ángel de León. Presente. Fer Cuevas. Presente, doctor. Rodrigo Cortés. Presente, doctor. Ángel Castro. Presente. y Jessica Amador.
Presente, doctor. Ok. Vamos a ver. Por aquí tenemos una comunicación. Alberto Domínguez, ¿no? Aram y Alberto Domínguez. Arreglado, jóvenes. Bueno, les decía yo que los divertículos, a donde la patogenia es que empuja el interior hacia el exterior, en este caso por bloqueo, también sucede con los que se conocen como epifrénicos, que aparecen por arriba del diafragma, con esa misma génesis, vamos a decir así, y suelen ser regularcitos, como que bastante redondeados y demás. Cosa que los que son por tracción, que tienen que ver cuando se pega ahí les decía yo, la pared externa del esófago, entonces no genera ese tipo de... Miren, acá se observa muy bien el divertículo, acá se observan incluso uno, sino dos, uno acá y otro acá. Acá está el divertículo, acá hay, digamos, varios ejemplos, y en la endoscopía, pues, ustedes tendrían razón si piensan que este es el divertículo. Por ejemplo, este divertículo es muy chiquito, no es grande, es muy chiquito. Probablemente son de los que se vean, de estos, se vean así. Y claro, un divertículo ya de estos, pues lo que podemos ver es esto, la comida, ¿no? Entonces ahí atascada, por decir así, ¿no? Estos pacientes no tienen tanta halitosis, pueden tener efecto de masa, si está cerca del corazón, entonces está provocando taquicardias, algo de disfagia, algo de dolor también, porque el efecto de masa, aquí si ya crece, pues genera una estrechez en la luz del esófago principal y entonces sí los pacientes no van a poder tragar y van a tener ensanchamiento, ¿no? Entonces, pues los pacientes que pueden tener aquí ondas hipercontráctiles también pueden dar eso. Ah, no, miento. No le hagan caso a esto, estos dos que les pasé. Me interesa que vean esto, que es el tratamiento de estos pacientes. Aquí sí se entra por toracotomía y aquí sí se hace la diverticulectomía. Entonces, si está muy cerca de la parte inferior, a veces pudiera ayudarse de dilataciones en el esfínter esofágico inferior. Curiosamente, los pacientes con acalasia, que sería ahí crece el esófago de manera uniforme, cosa que no sucede en el caso de los divertículos, ¿no? Entonces, no es que o sea, no tienden las acalasias a formar divertículos, que eso sería esperado, ¿no? Por pulsión. Entonces se hace la diverticulectomía de esta manera y pues ya aquí es otra vez una engrapadora a donde se deja una línea de grapas acá y la cuchilla pasa y desprende esta estructura que incluso puede sacarse sin que se vacíe su contenido porque también queda pues con sus grapitas ahí, ¿no? Como una bolsita cerrada. En ocasiones, algunos pacientes cuando tienen estos trastornos precisamente de motilidad, entonces sí hay que hacerles una miotomía larga. Entonces, si tienen acá, estuvo el divertículo, entonces la parte inferior, estas fibras musculares que se supone le dan resistencia y por eso se hizo el divertículo, pues hacerles una miotomía, algo parecido a lo que sería la miotomía del cricofaringeo, ¿no? Nada más que aquí es larga, entonces se completa el tratamiento de esa manera. Bien. Aquí lo que les estoy mostrando es la asociación con procesos inflamatorios o linfoproliferativos que puedan generar un divertículo por tracción. Entonces, el divertícula en latín es el plural de divertículo, ¿no? Entonces, por eso es divertícula. Entonces, los divertículos por tracción muchas veces tienen que ver con proceso granulomatoso de inflamación y obviamente la tuberculosis, la histoplasmosis incluso puede estar relacionada con eso. Entonces, miren la diferencia que hay. Observen ustedes estos divertículos que les he mostrado ya hace un momento, acá, ¿no? Que los divertículos estos, todos irregulares, estos, que se conocen por tracción, y son más del tercio medio justamente ahí a nivel de la carina y donde hay adenopatía peribronquial, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos. Estos, la verdad, no se suele mucho uno meter a operarlos porque el proceso inflamatorio está medio cañón y luego estar despegando, pero pues está la presencia
y curiosamente no crecen tanto por el mismo proceso inflamatorio como lo hacen los divertículos por pulsión. No tienden a crecer tanto, nada más como que se jalan un poquitín y sucede esto, ¿no? Entonces, claro, pues si ya está creciendo y le está provocando mucho problema al paciente, pues habrá que meterse a hacer la exploración y no está tan simple, la verdad. Bien, ¿alguna pregunta o comentario sobre este tema? Yo sí tengo una pregunta. Sí, Marisa. Es que al inicio, pues como que mi internet estaba fallando. Entonces, entendí que los divertículos pueden ser de todos los planos y los que no lo son, o sea, que solo interfieren en la mucosa. Entonces, en este caso, ¿Cómo es? sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, los de tracción, ¿sí serían de todos los planos o solo O sea, de la... digamos, por su patogenia, se dividen en pulsión y tracción. ¿Sí? Por sus características generales, en pseudodivertículos y divertículos. El único pseudodivertículo que se encuentra acá, habitualmente, es el de Zenker. Los otros dos son divertículos verdaderos. En uno de los casos es por pulsión, igual que el de Zenker. Pero también la explicación es que hay una obstrucción, una especie de barrera mecánica discreta posterior a donde se hace el divertículo. En el caso del de Zenker es el cricofaringio. En el caso de los epifrénicos, o que sea aunque sea un poco más alto, es por una hipercontracción de la parte distal del esófago, y por eso es que una de las opciones es hacer la miotomía que había yo mencionado acá, en esta imagen, la miotomía. Eso le quita la estrechez a la zona o la hipercontractilidad que hace que se salgan los divertículos, ¿no? Y en el caso de por tracción, no tiene nada que ver con esto. Sí son de todas las paredes, pero como que se jala de afuera, porque queda fijo el esófago contra el proceso inflamatorio, y al estarse moviendo el esófago cuando baja, pues jala. Cuando sube, jala. Y al cabo de los años de estar jalando, pues se va a formar una especie de bolsa del esófago, como les mostré en las imágenes estas, aquí. Y son irregulares incluso, si se fijan. Entonces, no sé si esto te aclara. Sí, doctor, muchas gracias. Y ya nada más para rectificar, doctor, entonces la pulsión sería como que por dentro empuja, ¿no? Ah, pues exacto. Es como si tú tienes unos guantes, de esos de plástico, y les imaginas todos los dedos, ¿no? Y le soplas, pues se salen todos los dedos, ¿no? Esa salida de los dedos fue por pulsión. Si metes una pincita, ¿sí? Agarras una pincita en el, digamos, donde estaría tu región tenar o hipotenar de los guantes, y los estás jala y jala, pues a lo mejor se hace una especie de globito. Entonces eso sería por tracción, ¿sí? Sí. ¿Qué pasó, Rafta? Doctor, bueno, yo todavía me sentía un poquito confundida en cuanto a las capas. Entonces, para que podamos saber diferenciar de uno verdadero a uno falso, entonces tiene que tener las tres capas, el verdadero, En realidad es como de clasificación, porque ya por default sabemos que a nivel del cuello pues, ni siquiera se distingue una capa más externa que la muscular, en la faringe y donde empieza el esófago. Más abajito pues ya hay una adventicia, pero en realidad nos estamos refiriendo aquí a la capa muscular y a la mucosa, en este caso. En el caso de los que son epifrénicos o del tercio medio del esófago, que son por pulsión, ciertamente tiene todas sus capas y es verdadero. El de Zenker es por pulsión, pero es un no verdadero, entre comillas, pues finalmente es un divertículo ahí, pero le decimos que es pseudodivertículo porque no cumple con nuestra, tal vez, necedad de estar definiendo cosas, de que sea completo porque no son los tres, ¿no? Es un poco como los divertículos del colon, que en realidad son pseudodivertículos, porque es una herniación de la mucosa a través de la muscularis y empuja al peritoneo. Ahora que veamos enfermedad diverticular, les va a volver a sonar lo de pseudodivertículos. Aunque nosotros le llamamos enfermedad diverticular del colon,
y no decimos enfermedad de pseudodivertículos del colon, ¿no? No lo solemos decir. Y claro, aquí el epifrénico, el por tracción, son normalmente los que son por cicatrización y porque se jala de afuera el esófago. El esófago ahí no está empujando de adentro hacia afuera, lo están jaloneando de afuera en realidad. Doc, una pregunta. Sí, Si estos divertículos por tracción pudiera llegar el caso en el que se rompen. No, normalmente no se escucha. Lo que sí puede suceder es que tengas una fístula esofágica o traqueoesofágica por proceso inflamatorio. Entonces, más que el divertículo, ahí fue una especie de proceso inflamatorio, necrosis, y entonces hasta que se perfora. Entonces sí puede llegar a surgir una fístula tráqueo o bronquioesofágica, eso sí. Afortunadamente. Doctor, una pregunta también. Para el Sí, caso de los Edwin, epifrénicos. Ajá. Perdóname. ¿Sí? Sí, para el caso de los epifrénicos y los de tercio medio, sí se va a usar la diverticulectomía. Bueno, fíjate que los epifrénicos que no dan sintomatología, nada más nos enteramos que los tiene el paciente y ya. Solo que se hagan muy grandotes, entonces sí se hace una diverticulectomía. Y les decía yo que si está muy cerca del esfínter, podemos hacer una miotomía parecida a la cardiomiotomía de Heller. Ahorita precisamente en acalasia vamos a ver en qué consiste la cardiomiotomía de Heller. ¿Alcanzas a ver, Virgen, esta imagen que les acabo de poner? Esta es quirúrgica, esta es de la laparoscopía. Entonces, ¿tienes una idea de lo que es esto? Te estoy señalando. No, doctor. Es el hígado. ¿Tienes una idea de lo que es esto? ¿El diafragma? Es el hiato, es el diafragma, muy bien dicho. Entonces, ya que viste el diafragma, ¿qué será esto? ¿El estómago? No, este es el estómago. ¿Esto qué será? Tomando en cuenta que hay epiplón acá y que está a la izquierda del estómago. ¿El vaso? Exacto, es el vaso, muy bien. Entonces, esto es el estómago y aquí lo que se ve es algo que tiene una cortada acá. Si te fijas, acá se ven bordes, ¿sí? Entonces, para fines prácticos, lo que les estoy mostrando es esta sección. Entonces, ahora te lo pongo acá. O sea, aquí les estoy poniendo dónde se corta. Aquí les estoy poniendo ya cortado. Pero, ¿qué será esto? La porción del esófago, ¿no? Todo es esófago, nada más que son las diferentes capas. Acá está completo y acá ya le seccionamos unas capas. ¿Qué capas crees que haya yo seccionado? La muscular y la... Es un poco como esta otra imagen que les pasé aquí hace un ratito. Esta. ¿Qué será esto? Aunque dice acá su mucosa, no lo peles. ¿Qué será esto? ¿La mucosa? Es la mucosa vista por fuera. ¿Estarías de acuerdo, Edwin? Sí, doctor. Bueno, entonces, esto mismo que estoy mostrándoles acá, pero sin que esté agarrándose estos bordes, ¿sí? Es lo que aparece acá. Perdón, ya me estoy regresando. Espérenme, para no marearlos. En acalasia, el tratamiento se conoce como cardiomiotomía de Heller. Ahí tienen ustedes. ¿Siguen viéndola? Sí, doctor. Bueno, entonces estos pacientes que tienen divertículo epifrénico, obviamente el divertículo sale aquí de este lado, por arriba del hiato, ¿no? Por arriba del centro frénico, por decir así, que se conoce del diafragma. Entonces pueden hacerle también una cardiomiotomía para a futuro evitar que se haga si está muy sintomático. Si no está sintomático, ni lo pelan, la verdad. A veces tienen sus diverticulitos acá, bueno, ahí se dejan, no pasa nada. Entonces, esto es una cardiomiotomía de Heller. Precisamente el tema que nos toca abordar ahorita, pues es el de acalasia, es uno de los trastornos motores del esófago. Entonces, ahorita con ustedes quería hacer un repasito rápido, porque el principal método de diagnóstico, déjenme ver acá que me faltó ya nada más les mostré. Entonces, para ver acalasia,
que aquí se encuentra la acalasia en el número 7, está dentro de la clasificación de la motilidad, ¿no? Entonces, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Porque ya, de hecho, voy a dar por terminada la clase aquí. Bueno, todavía tenemos unos minutos, pero me voy a ir a las 10:55. Entonces, tenemos unos minutillos. Doctor, entonces el divertículo de Zenker es el único pseudodivertículo que se puede presentar en el esófago. Sí. De los conocidos, sí. Ok, doctor. No se suele herniar la mucosa en el cuerpo, ni mucho menos. Yo no sé por qué les mete a ustedes tanto ruido eso, pero está bien, ahí está. Y lo están explicando bien. Y lo entendieron bien, que eso es lo que más me gusta. ¿Algún otro? Doctor, yo tengo una duda. ¿Los Andrea. divertículos del tercio medio no se pueden abordar con las mismas técnicas con las que se abordaban los divertículos de Zenker? Lo que pasa es que el objetivo del de Zenker es quitar el cricofaringio. O sea, hacer la ablación del cricofaringio. Y de pasada, el divertículo deja de ser divertículo cuando tú generas esa apertura. Entonces, ahí estás matando dos pájaros de un tiro. En el caso de que se te esté haciendo un divertículo del tercio medio, ¿cómo le haces para quitar toda la zona de presión posterior? Y, o sea, pues, lo que pasa es que también tendrías que meter, toma en cuenta que la engrapadora es rígida. ¿Cómo le haces para meterte hasta por allá adentro? Todavía no se han inventado engrapadoras así tan largas, de esas características, o flexibles, que también podrían ser flexibles. Pues yo creo que se podría intentar, ciertamente. ¿Por qué no? Así es. Eso siempre y cuando estén muy sintomáticos, y si no, pues no. Y entonces ya le ahorras al paciente una toracotomía. Estaría muy bueno. Sería cosa de que hagas tu estudio prospectivo doble ciego con pacientes en uno y en otro cuando ya seas cirujana de tórax o gastroendoscopista intervencionista y te avientes tu diverticulectomía por ese método. ¿Por qué no? Podría ser. Gracias. ¿De qué, Andrea? ¿Alguna otra pregunta o comentario, mis jóvenes? Bueno, cambiando de tema, nos vamos a pasar al de acalasia. ¿Tienen ustedes alguna duda o pregunta sobre lo que acalasia se refiere en lo que hayan documentado previamente? Creo que está mejor la exposición de acalasia aquí que la que les traía yo a ustedes. ¿Qué no se ve, doctor? La No, la quité. Estoy abriendo la plática que doy en digestivo, que está más explicativa, la verdad. Entonces, no crean, sí. A veces podemos ser perfectibles todos. Ya la estás viendo, ¿no? Bueno, aquí lo que les quería yo mostrar a ustedes es que en el caso de acalasia es uno de los trastornos motores del intestino. Entonces, una manera, para los que ya tuvieron gastro y vieron trastornos motores del esófago, pues está tranquilo el asunto porque va a ser repetitivo. Para los que nunca lo han visto, pues es un poco informativo. Estamos conscientes de que puede haber esa laguna. Entonces, una de las formas de hacer diagnóstico para ver los trastornos motores, que hablando de la clasificación de los trastornos motores, por cierto, ya se actualizó, y quería yo mostrarles por aquí que ya tenemos la clasificación 3.0. Antes manejaba yo con sus compañeros, déjame ver, modificación, no, esta todavía no la traigo acá. Mira por qué te puse tanta clasificación. Bueno. No, ya me acordé porque permítanme un segundo. Voy a volverles a quitar la imagen. Ya se nos fue el tiempo. Íbamos a empezar a ver eso, pero pues se los traigo para la próxima. ¿Tienen algún comentario o pregunta de lo que se les pegue la gana?
A ver, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué opinan del regreso a clases? ¿Qué quiere decir yo? Quiero oír una opinión que sea pues, lo más científica posible, ¿no? Que no estamos preparados. ¿Cómo? Que no estamos preparados. Y la población que se supone que va a regresar a clases ni siquiera está vacunada ni contemplada para ser vacunada. Entonces, no siento que sea lo mejor en este momento. Eso es un punto, ¿no? Y el otro, los chavos van a servir como agentes de infección para sus papás, sus padres. Los padres son de mediana edad, sobre todo para los de kinder o primaria, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el comentario. Ya me puse mi cubrebocas porque ya llegaron mis pacientes. Cuídense mucho, mis chavos. Nos vemos el día lunes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Gracias, lunes. doctor. Hasta luego.